Yo me mostré muchos años muy reacio a participar directamente en los ritos. Yo acompañaba, estaba ahí, les ayudaba cuando me decían que les ayudara a rezar, pero estaba ahí más como acompañante. Y, y yo respetaba mucho, digo respetaba no en sentido que antes no, sino eh, decía yo, ese es el espacio de los mazatecos y pues tengo que respetárselo, ¿no? Pero poco a poco, pues ellos me decían, no, es que tienes que participar. No es lo mismo estar nada más rezando que entrar dentro del rito. Y alguna vez cuando había algunas crisis en los grupos de trabajo de aquí de la parroquia, sobre todo en los grupos, las comunidades de base, que eran los que estaban llevando un poquito este proceso de inculturación, con los que estábamos trabajando más, dicen, no, pues tenemos que hacer un rito entre los coordinadores y tienes que participar. Y pues vamos a pedir que Dios nos ilumine por dónde vamos a caminar. Entonces, a partir de ahí, las primeras experiencias fueron muy elementales, no tuve yo así mucha visión, pero sí una experiencia de una actitud de oración muy fuerte. A lo mejor no veía así cosas raras, pero sí sentía esa necesidad de orar con ellos, de estar con ellos, de fortalecerlos, más que antes. Y eso fue así como entre varios. Y fueron como 2 o 3 así entre varios que no tuve yo experiencias muy fuertes. Y todos eran con ese fin, buscar caminos para los problemas. Pero ya después nos dijo precisamente un sabio viejo de un pueblo. Dice, no es bueno que se haga un viaje entre mucha gente. Dice, porque unos son muy fuertes, otros son muy débiles. Y si el que está guiando no sabe, los deja mal. Y a los débiles los va a fregar más, ¿no? Dice, es mejor atenderse uno por uno, uno por uno. Dice, máximo 2. Puede haber más gente, pero no tomar los santitos, sino 2 y el sabio. Dice, para atenderse bien. Dice, un doctor no mete mucha gente en su consultorio y los atiende de un jalón. Dice, va metiendo uno por uno para escucharlo, para atenderlo, para analizarlo. Dice, así tiene que ser. No es bueno hacer así. Dice, porque, y sí es cierto, dice, algunos le jalan todo el efecto a otros. A unos les hace mucho, a otros no les hace nada. Porque depende de la fuerza de cada quien. Incluso una situación que a veces yo no entiendo mucho. En los santos se habla de la bilocación, que un santo está en su convento y al mismo tiempo está curando a un enfermo por allá en otro lado. Y uno dice, ah, son cuentitos, ¿no? Pero aquí en el rito de los hongos, sí se da esa bilocación. Uno no pierde la conciencia de que está aquí, en Huautla, en determinado cuarto, haciendo un rito, pero al mismo tiempo se ve presente, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe. Y dice uno, aquí estoy, ahí está la Virgen, ahí está. Dirán, bueno, es alucinación, pues será, ¿no? Pero sí es el espíritu que viaja, que se desplaza y que dice, aquí estoy, pero sin perder de vista que está acá también. No se pierde la, la ubicuidad, ¿no? La ubicación de donde está uno, sino es un fenómeno muy curioso, ¿no? Y así se hacen esas experiencias y, y es como uno va encontrándole como que ayuda a dar claridad ante los problemas. Yo les he preguntado a los mazatecos, bueno, ¿tú has oído
¿A Dios lo has oído o lo has visto? No, dicen, a Dios no lo vemos. Sí se escucha, dice, pero se escucha a través de los santitos, se escucha a través de ti mismo, porque tú empiezas a hablar y empiezas a hablar palabras, no raras de otro idioma, pero sí empiezas a hablar cosas que a lo mejor no se te ocurrían, vamos a decir en juicio, en una situación normal, no se te ocurrían. Pero cuando estás en el efecto del hongo, como que vas hilando las ideas, las vas expresando, y eso te ayuda a dar claridad a tu pensamiento y a decir, pues creo que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se pueden solucionar los problemas o podemos hacer frente a esto. O entiende uno cosas que no entendía, cosas de... A mí me pasó con los elementos del mismo rito, de la ofrenda que presentan. Como entender, por esto hacen así. Pero como que va brotando de uno mismo. Lo que dicen que Dios te hace hablar, sí, empiezas a hablar y decir cosas que no se te ocurrían. Y el hongo te ayuda a sacarlos, a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso ha sido un poco la experiencia. Muy interesante para mí, muy fuerte. Muy bien. Gracias.